Ágora, el debate, en Euronews. ¿El multilingüismo es un puente o una barrera para el diálogo intercultural? Esta es la pregunta que abordan en Bruselas comisarios de la Unión Europea, intelectuales y periodistas. ¿Hablar más de 2 idiomas es una ayuda para los ciudadanos de la Unión? La respuesta no es obvia para todos. Leonard Orban es el comisario europeo de multilingüismo, es rumano y habla 4 idiomas. Shad Islam es periodista y analista del Centro Europeo de Política en Bruselas, nació en Pakistán y también es políglota. En esta edición de Ágora hablan sobre los idiomas como un puente en la actual Europa y la necesidad de superar el solo inglés que muchos reclaman. Automáticamente digo que es un puente. Cuantos más idiomas hables, más te acercas a los demás, más conectas con otras personas. Y así se crea una sociedad más abierta. Creo que todos en Europa nos damos cuenta de que vivimos en una sociedad muy diversa y que esta diversidad lingüística es algo que debemos apreciar y cuidar. ¿Usted diría que puede ser una barrera? No, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la respuesta no es obvia. A veces esa diversidad se ve como una amenaza para la sociedad y nosotros debemos potenciarla en esas sociedades y demostrar que no es peligrosa. En breve vamos a presentar una nueva estrategia con la que queremos enseñar que el multilingüismo puede contribuir a la cohesión social y a crear una Europa más unida. Yo llegué a Europa con 18 años y hablando prácticamente solo un idioma, mi idioma materno, que es urdu. Después aprendí francés y español. Ahora puedo hablar en muchos idiomas y esto me ayudó a integrarme. Lo que tenemos que hacer es explicar a la gente que el multilingüismo es actualmente una herramienta fundamental para la integración. Esto es obvio, pero por desgracia no todo el mundo está concienciado. Así que uno de nuestros deberes, que además es uno de nuestros principales objetivos, es concienciar sobre la importancia del multilingüismo en términos de trabajo, en términos de competitividad para las empresas. Absolutamente. Hay un documento del European Business que dice que el multilingüismo es un factor muy importante para mejorar las oportunidades de Europa para los negocios. En mi Centro de Política Europea estamos discutiendo sobre la necesidad de que los hombres de negocios europeos que van a China aprendan chino. Tienen que hablar chino del mismo modo que un europeo quiere que aprendan su idioma. Los negocios son un factor muy importante. Exactamente. Cuando empezamos con esta iniciativa en 2007, había mucha gente reacia a usar más idiomas en el mundo de los negocios. Hay muchos directivos que piensan que con una sola lengua es suficiente, un idioma para las comunicaciones internacionales. Creen que el inglés es bastante, pero este no es el caso. Tenemos pruebas evidentes de que las empresas que no son capaces de desarrollar estrategias idiomáticas están más limitadas y pierden negocios, pierden dinero. Hay quien dice que hablar muchos idiomas está bien, pero se pregunta por qué gastar dinero cuando el inglés es suficiente. Explicando que el inglés no es suficiente. No lo es desde una perspectiva personal. Por ejemplo, en mi país, en Rumanía, para conseguir un trabajo hay que hablar al menos 2 idiomas aparte del materno. Una situación que se repite en otros Estados miembros. Desde una perspectiva cultural, cuando sabes otros idiomas, eres más abierto a los demás, entiendes mejor a los otros y comprendes mejor la diversidad. Algo que es aún un desafío para Europa. Hay muchos Estados miembros que dicen que promocionar los idiomas es demasiado costoso. Being multilingual or promoting multilingualism, it's a very costly process. Es costoso, sí. Parcialmente, incluso al nivel de la Unión Europea.
Todo el mundo habla de la Torre de Babel, que es Bruselas, y de lo caro que es tener tantas lenguas oficiales, 23 en total. Pero si nos fijamos en las cifras, cuesta al año tan solo entre 2,5 euros y 5 a cada ciudadano. Así que no es mucho dinero si se tiene en cuenta que es un modo de asegurar que las instituciones actúen de una manera democrática. Hay países en el mundo, pienso en la India, en mi país, Pakistán, donde la gente habla muchos idiomas. Hablan en su idioma materno, pero no tienen problemas para hablar en inglés. No sienten miedo, no se dicen, Dios mío, tenemos que proteger nuestro idioma, porque saben que está protegido a través de la música, del teatro, de los libros, de la televisión. La gente está mucho más concienciada sobre la necesidad de hablar idiomas. Echemos un vistazo a la historia reciente. La situación es muy diferente en cada uno de los Estados miembros. En algunos, su actual idioma oficial en el pasado estaba prohibido, solo se hablaba en casa. Así que tenemos que entender que hay muchos tipos de sensibilidad. Voy a dar un ejemplo. Estuve en Eslovenia antes de 2004, antes de que entrara en la Unión Europea. Entonces estaban muy preocupados por la posibilidad de perder su identidad, de perder su idioma al entrar en la Unión Europea. Ahora, cuando hablo con ellos, la preocupación ya no existe. Están tranquilos porque se les reconoce oficialmente. El esloveno es una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. Pero no solo se reconoce como oficial, sino que también se protege y promociona. Esto es muy importante. Tenemos que entender nuestra historia reciente. El contexto y las diferencias entre cada uno de los Estados miembros. Cierto, creo que a la gente no le gusta que la desafíen, bien sea por su idioma o por su identidad. No les gusta sentirse desafiados por personas y lenguas que vienen de fuera. La gente se siente amenazada en una Europa que vive una crisis de identidad. Esto hace que la gente se aferre a ciertas tradiciones, a ciertos idiomas para sobrevivir en un mundo competitivo y globalizado. Pero yo tengo absoluta fe en la juventud y creo que los jóvenes de hoy serán los verdaderos políglotas de Europa.